entonces esta historia es para ti. Quédate conmigo hasta el final para presenciar cómo un acto de integridad, nacido en el lugar más inesperado, fue capaz de transformar el miedo en fuerza y la humillación en libertad. Este es un viaje sobre el valor que se esconde en la invisibilidad y el poder de la verdad, que una vez revelada puede cambiar el destino de todos los que toca, demostrando que nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia. En los suburbios relucientes de la América de los años 80, donde el exceso era una virtud y la riqueza una armadura, vivía Elena, una joven inmigrante mexicana cuya presencia en la mansión de los Hamilton era tan discreta como el susurro del viento en las cortinas de seda. Sus días eran una coreografía de servicio y silencio, moviéndose por las amplias salas con la eficiencia de quien ha aprendido que ser invisible es la mejor forma de sobrevivir. Cada dólar que ganaba era un sacrificio sagrado enviado a su familia lejana, un lazo de esperanza que cruzaba la frontera. El miedo a la deportación era una sombra constante en su corazón, un fantasma que la llevaba a tratar a sus patrones con una reverencia casi servil, manteniendo la mirada baja y la voz suave. Arthur Hamilton era el amo de aquel universo dorado, un empresario exitoso cuya fortuna había sido construida sobre la audacia y una implacable falta de escrúpulos. Para él, Elena no era una persona, sino una pieza del mobiliario, una función que debía ejecutarse sin fallos. Caminaba por los pasillos de su propia casa como un titán, su voz grave resonando en llamadas telefónicas que sellaban el destino de empresas, pero que jamás se rebajaba a reconocer a la mujer que mantenía impecable su santuario. Arthur vivía en un mundo donde el poder era la única moneda real y la empatía una debilidad que no podía permitirse, tratando a todos los que estaban por debajo de él con un desprecio velado, una indiferencia más cortante que cualquier insulto. A su lado reinaba Beatrice Hamilton, una figura de elegancia trágica. Su belleza era como la de una flor rara, mantenida en un invernadero, perfecta pero sin vida. Prisionera en su jaula dorada, trataba a Elena con una cortesía fría, una barrera de formalidad que mantenía al mundo a distancia. Sus ojos, de un azul melancólico, parecían cargar el peso de una tristeza antigua, un descontento que ni las joyas más caras ni los vestidos de alta costura podían disimular. Para Elena, Beatriz era un misterio, una reina en un castillo de soledad, cuyo dolor silencioso resonaba en los pasillos vacíos de la mansión, creando una atmósfera de opulencia y desesperación. El contraste entre los mundos que coexistían bajo el mismo techo era estridente y definía la dinámica de la casa. De un lado, la realidad de Elena, tejida con los hilos de la necesidad, del sacrificio y de una fe silenciosa en días mejores. Del otro, el universo de los Hamilton, construido sobre la ambición de Arthur y la resignación de Beatriz. Un imperio material que parecía espiritualmente vacío. Era un ballet social en el que las clases no se mezclaban, solo orbitaban una alrededor de la otra. El olor de los productos de limpieza se mezclaba con el perfume francés. El sonido de los pasos apresurados de Elena quedaba amortiguado por las alfombras persas. Y la humildad de una era el telón de fondo para la arrogancia de la otra. La rutina de Elena era su refugio y su prisión. Cada mañana se ponía su uniforme como un soldado se pone su armadura, preparándose para la batalla diaria de pasar desapercibida. Limpiar la mansión era un ritual. Pulía la plata con una dedicación que transformaba el metal en espejo, viendo por breves momentos su propio reflejo cansado.
Cada objeto que tocaba contaba una historia de riqueza que ella jamás conocería, pero en sus manos eran solo tareas que debía cumplir. Su trabajo era su dignidad, la prueba de su valor en una tierra que la veía como ilegal y la única herramienta que poseía para construir un futuro para aquellos que amaba y había dejado atrás. La arrogancia de Arthur se manifestaba en pequeños actos de desdén que, para Elena, eran como cortes de papel, pequeños, pero dolorosos. Una vez, él pasó junto a ella en el pasillo principal y derramó una carpeta llena de documentos importantes. No se detuvo, no miró hacia atrás, ni siquiera insinuó un reconocimiento de su existencia. Simplemente siguió su camino, hablando por teléfono, como si esperara que el suelo se limpiara solo. Elena, con el rostro ardiendo de humillación, se arrodilló y recogió cada papel, sintiéndose más pequeña que nunca. En ese momento, ella no era una mujer, sino un mecanismo invisible, parte del engranaje que mantenía funcionando a la perfección el mundo de Arthur. Mientras la indiferencia de Arthur era una fuerza activa, la tristeza de Beatrice era una presencia pasiva y asfixiante. Elena la encontraba con frecuencia sentada al borde de la piscina, con la mirada perdida en el horizonte y un libro intacto en el regazo. No había lágrimas, solo un vacío que parecía consumir el aire a su alrededor. Beatrice hablaba poco. Sus palabras eran siempre breves y funcionales, pero su silencio era elocuente, gritando por una libertad que el dinero no podía comprar. Elena sentía una punzada de compasión por aquella mujer, una extraña conexión de almas prisioneras, cada una en su propia jaula, una de pobreza y miedo, la otra de lujo y desolación. La fuerza de Elena provenía de los recuerdos que guardaba como un tesoro. El calor del sol en su aldea, el olor del maíz cocinándose en la estufa de su madre, el sonido de las risas de sus hermanos menores. Eran esas memorias las que la alimentaban, las que daban sentido a su soledad. Cada noche, antes de dormir en su pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión, escribía largas cartas para su familia. En ellas pintaba un cuadro de esperanza, omitiendo las humillaciones y el miedo. El dinero que enviaba era la prueba de su amor, una promesa de que sus sacrificios valdrían la pena, de que algún día estarían juntos nuevamente, libres de las garras de la necesidad. La mansión de los Hamilton, con su arquitectura imponente y jardines perfectamente cuidados, era un escenario montado para una obra de perfección. Pero detrás de las puertas cerradas, el aire era pesado con secretos, no dichos y tensiones reprimidas. La década de los 80, con su ostentación y búsqueda de estatus, era el telón ideal para este drama silencioso. Los teléfonos inalámbricos, los trajes con hombreras de Arthur, los peinados voluminosos de Beatriz, todo era una fachada, una actuación para el mundo exterior. La verdadera historia de aquella casa no estaba en la decoración lujosa, sino en la quietud opresiva que se instalaba tras la caída de la noche, una quietud que presagiaba la tormenta que se avecinaba. El epicentro del poder de Arthur y el lugar más sagrado de la casa era su despacho, una fortaleza de caoba y cuero, con paredes forradas de libros que nunca leía y trofeos de conquistas empresariales. Elena solo podía entrar allí para limpiar y siempre con la sensación de estar invadiendo un territorio prohibido. El olor a puro y whisky caro impregnaba el aire, un aroma de poder y secretos. Aquel cuarto era el corazón del imperio de Arthur y el símbolo de su autoridad. Poco sabía Elena que aquel santuario de control masculino sería el lugar donde encontraría la llave que podría destruir todo lo que él había construido.
o liberar a todos. Así, Elena continuaba su vida, un espectro en los márgenes de un mundo que no era el suyo. Su existencia era un ejercicio de autocontrol, una oración constante para que nada perturbara el frágil equilibrio que le permitía sobrevivir. Se aferraba a su invisibilidad como a un chaleco salvavidas, creyendo que la seguridad residía en no ser notada, en no causar problemas. Lo que no podía prever era que el destino le había reservado un papel central en aquel escenario opulento. La humilde empleada, que se conformaba con vivir en las sombras, estaba a punto de ser lanzada bajo los reflectores, obligada a tomar una decisión que pondría a prueba los límites de su coraje y cambiaría su vida para siempre. Acto 2. Conflicto y giro. El frágil equilibrio de la mansión. Hamilton estaba a punto de romperse, y el catalizador sería un simple acto de rutina. En una tarde de martes, con el sol de California entrando por las altas ventanas, Elena entró en el despacho de Arthur para la limpieza semanal. El cuarto siempre la intimidaba, pareciendo el centro de control de un mundo al que ella jamás pertenecería. El aire era denso, con el olor a poder y a decisiones que afectaban a miles de personas. Comenzó su trabajo en silencio, como siempre, moviéndose con cuidado para no perturbar el orden sagrado de aquel lugar, ajena al hecho de que estaba a punto de perturbar el orden de toda su vida. Mientras sacudía una imponente estantería de caoba, su codo rozó una pila de libros de tapa de cuero que parecían más decorativos que leídos. Con un golpe sordo cayeron al grueso suelo, y el sonido pareció un trueno en el silencio de la casa. Uno de los libros más pesados, al caer, golpeó contra el lateral del escritorio de Arthur, forzando a que un pequeño cajón, que no estaba completamente cerrado, se abriera unos centímetros. El corazón de Elena se aceleró. Su primer instinto fue de puro pánico, imaginando la furia del patrón por su descuido. Rápidamente se arrodilló para acomodar los libros, rezando para que nadie hubiera escuchado el ruido. Al cerrar el cajón, sus ojos captaron algo inusual. En lugar de documentos de negocios o material de oficina, había una pequeña caja de madera pulida, sin cerradura. La curiosidad, una emoción que rara vez se permitía sentir, luchó contra el miedo arraigado. ¿Por qué algo tan personal estaría escondido allí, en un cajón de tan fácil acceso? Movida por un impulso que no supo explicar, una corazonada que rozaba la premonición, sus manos temblorosas alcanzaron la caja. La abrió lentamente y lo que vio dentro le heló la sangre. Había un fajo de fotografías, y la mujer en ellas, sonriendo en los brazos de Arthur, definitivamente no era Beatriz. Con el corazón martillando contra las costillas, Elena revisó el contenido de la caja. La mujer en las fotos era más joven, su sonrisa vibrante y desinhibida. En una de las imágenes, Arthur besaba su cuello en un yate, el mar azul de fondo contrastando con el cielo gris que se formaba en el alma de Elena. Debajo de las fotografías había un fajo de cartas atadas con una cinta de satén roja. Tomó la primera y las palabras que leyó eran una declaración de amor ardiente, llena de promesas y secretos compartidos. Ya no había espacio para dudas. La indiferencia de Arthur hacia su esposa no era solo frialdad, era una traición cruel, documentada y escondida a la vista de todos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Elena. Con manos temblorosas, devolvió todo a la caja, cerró el cajón y acomodó los libros en la estantería, actuando por puro instinto de autopreservación. Se sentía contaminada, cómplice de un secreto sucio que no le pertenecía. El miedo que sentía ahora era diferente. No era solo el temor a la deportación,
sino el pavor de saber la verdad en una casa construida sobre mentiras. Salió del despacho lo más rápido que pudo sin mirar atrás, sintiendo los ojos invisibles del retrato de Arthur siguiéndola, como si él supiera que su mundo oculto había sido descubierto por quien menos importaba. Aquella noche fue un tormento. Elena se acostaba en su cama, pero el sueño no llegaba. Las imágenes de las fotografías y los fragmentos de las cartas danzaban en su mente, una procesión fantasmal de la infidelidad de su patrón. En cada imagen veía el rostro de Beatrice, sus ojos melancólicos y su frágil elegancia. La frialdad de la señora, que antes parecía una barrera, ahora se revelaba como una armadura contra un dolor que tal vez ya sospechara. Elena sentía un nudo en la garganta, una mezcla de rabia hacia el señor Hamilton y una compasión avasalladora por la señora Hamilton, la prisionera en aquella jaula dorada. Su mente se convirtió en un campo de batalla. Una voz, la voz de la prudencia y del miedo, le decía que olvidara lo que había visto. No era asunto suyo. Ella era solo la empleada, una inmigrante sin documentos cuyo único objetivo era sobrevivir. Contar la verdad sería un acto de locura, un suicidio profesional que la dejaría en la calle, sin empleo, sin referencias y, peor aún, en el radar de las autoridades de inmigración. El silencio era su única protección. Guardar aquel secreto era el precio de su estabilidad, el costo para seguir enviando dinero a su familia en México. La supervivencia le gritaba que permaneciera invisible, pero otra voz, más suave y más profunda, comenzó a emerger de su conciencia, la voz de su propia integridad. Pensaba en la soledad de Beatriz, en la manera en que Arthur la trataba como un accesorio decorativo. Elena, que conocía el dolor de la impotencia, sentía una extraña y poderosa conexión con aquella mujer rica y distante. Era una solidaridad que trascendía clase y nacionalidad, una hermandad silenciosa de mujeres subyugadas por hombres poderosos. Dejar que Beatriz viviera en esa mentira parecía una traición no solo a ella, sino a sí misma y a todo en lo que creía. En medio de su angustia, Elena recordó a su madre. Recordó una conversación que tuvieron años antes, cuando una vecina sufría en silencio a manos de un marido cruel. El silencio ante la injusticia, decía su madre con su sabiduría sencilla, nos convierte en cómplices de la maldad. A veces, el valor no es luchar con las manos, sino hablar con el corazón, aunque éste tiemble. Aquas palabras, guardadas en su memoria, resonaron con una fuerza renovada. Su fe, que le enseñaba sobre la verdad y la rectitud, la impulsaba a actuar, a elegir el camino difícil, pero justo, en lugar del camino fácil de la indiferencia. Los días que siguieron fueron insoportables. El secreto era una brasa ardiente en su pecho. Cada vez que servía el desayuno a Arthur, tenía que desviar la mirada, sintiendo un rechazo que apenas podía disimular. Cada vez que veía a Beatrice deambular por la casa, con su tristeza habitual, el corazón de Elena se apretaba de culpa. La mansión, antes un lugar de trabajo neutral, ahora parecía una escena de crimen, y el silencio que reinaba en los pasillos se sentía pesado y acusador. Sabía que no podría cargar esa carga por mucho más tiempo. La verdad necesitaba una voz, y ella empezaba a aceptar que esa voz tendría que ser la suya. Después de 3 noches de insomnio y oraciones silenciosas, una claridad surgió en medio del caos de sus pensamientos. El miedo aún estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero había sido superado por una nueva determinación.
No podía ser cómplice de esa crueldad. Su dignidad no estaba en venta, ni siquiera por el precio de su seguridad. Entonces tomó la decisión más peligrosa de su vida. Le contaría la verdad a Beatriz. Ese acto de coraje no era para salvar a su patrona, sino para salvarse a sí misma, para honrar a la mujer que su madre la había criado para ser. Ahora necesitaba un plan. Las palabras no serían suficientes. La negación de Arthur sería instantánea y aplastante. Necesitaba una prueba irrefutable. Eso significaba que tendría que volver a la oficina, el santuario de Arthur, y robar una pieza de evidencia. La idea la aterrorizaba. Era una violación directa, un acto que podría enviarla a la cárcel antes incluso de la deportación. Pero su decisión ya estaba tomada. Esperaría la oportunidad perfecta, el momento en que la casa estuviera tranquila y los dioses de la suerte o de su fe estuvieran de su lado para lo que estaba por venir. La oportunidad surgió. 2 días después, Arthur anunció durante el desayuno que tendría una serie de reuniones en el centro de la ciudad y no volvería antes del anochecer. Beatriz, como de costumbre, se retiró al jardín trasero, buscando refugio entre las rosas. La casa estaba en silencio. Era ahora o nunca. Con el corazón latiendo descontroladamente, Elena subió las escaleras y caminó hacia la oficina. Cada paso resonaba en sus oídos, cada sombra parecía una amenaza. Abrió la puerta con un cuidado infinito, sintiéndose como una ladrona en territorio enemigo. Sus manos, sorprendentemente, estaban firmes cuando abrió el cajón. La adrenalina había agudizado sus sentidos. No se demoró. Con precisión quirúrgica, tomó una sola fotografía, la del yate, la más incriminatoria, y la primera carta del montón. Las dobló cuidadosamente y las escondió en el bolsillo profundo de su delantal. Los objetos parecían pesar 1 tonelada, quemando contra su cuerpo. Cerró el cajón, se aseguró de que todo parecía intacto y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de sí con un clic suave que selló su destino. Encontrar a Beatriz fue la siguiente etapa de su peligrosa misión. La vio cerca de la fuente del jardín, sentada en un banco de piedra, la personificación de la belleza solitaria. Por un momento, el coraje de Elena vaciló. ¿Quién era ella, la empleada invisible, para perturbar el mundo frágil de esa mujer? Pero entonces recordó la traición, la mentira que asfixiaba la vida de todos en esa casa. Enderezando los hombros, se acercó, sus zapatos haciendo un suave ruido sobre el camino de grava. El sonido hizo que Beatriz se volviera, sus ojos azules mostrando una leve sorpresa teñida de impaciencia. «Señora Hamilton», comenzó Elena, su voz saliendo más como un suspiro que como una palabra. La cercanía de la patrona, el abismo social entre ellas, hacía que el momento fuera casi surrealista. Beatriz levantó una ceja, esperando. El silencio se extendió por un segundo que pareció una eternidad. Elena sabía que no había vuelta atrás. Con un movimiento que exigió toda su fuerza de voluntad, extendió la mano temblorosa, sacando la fotografía y la carta doblada del bolsillo de su delantal. No se atrevió a encontrar la mirada de la patrona, enfocándose en un punto vago más allá del jardín. «Lamento molestarla, señora», dijo, con voz baja, pero firme. «Pero encontré esto en la oficina del señor Hamilton. Yo pensé que debería saberlo». Ofreció las pruebas, su brazo extendido en el espacio entre ellas, como un frágil puente sobre un abismo de consecuencias desconocidas. Esperaba una explosión de dolor, un grito de furia, tal vez incluso una acusación de que ella misma había falsificado todo. Estaba preparada para ser despedida en ese mismo instante,
para ser arrastrada fuera de la propiedad. Estaba preparada para lo peor. Beatriz se vaciló por un instante, su mirada alternando entre el rostro nervioso de Elena y los objetos en su mano. Lentamente tomó la fotografía. El rostro permaneció una máscara de compostura aristocrática, pero Elena notó una contracción casi imperceptible en su mandíbula. Miró la imagen durante largo rato, la sonrisa de su esposo con otra mujer reflejada en sus ojos imperturbables. Elena contuvo la respiración. El silencio del jardín parecía ensordecedor. Cada segundo se estiraba en una agonía de anticipación por el veredicto que estaba por venir. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas de Elena. No hubo lágrimas, no hubo gritos. La furia que esperaba no se materializó. En cambio, una calma inquietante se apoderó de Beatriz. Tomó la carta de la mano de Elena y la desplegó, sus ojos recorriendo las líneas de la caligrafía apasionada de otra mujer. La máscara de cortesía fría no se resquebrajó, pero debajo de ella algo estaba cambiando. Elena podía sentirlo. Era como observar el hielo no derretirse, sino transformarse en un material más duro, más cortante. Mientras leía, la niebla de melancolía que siempre envolvía a Beatriz pareció disiparse, reemplazada por un brillo de acero en sus ojos. La mujer frágil y resignada estaba desapareciendo ante Elena y en su lugar una figura de fuerza y determinación comenzaba a emerger. Dobló la carta cuidadosamente y la sostuvo junto con la foto, no como quien sostiene la prueba de un dolor, sino como quien sostiene un arma recién forjada. El aire a su alrededor cambió, cargado con una nueva y peligrosa electricidad. Finalmente, Beatriz levantó el rostro y miró directamente a Elena. Su mirada no era la de una víctima, sino la de una estratega. «Elena», dijo, y su tono era diferente a todo lo que Elena había escuchado. Ya no era frío ni distante, sino bajo, intenso y cargado de un propósito súbito. ¿Entiendes que es un contrato prenupcial, un documento hecho para humillar y aprisionar a una esposa, garantizando que salga de un matrimonio, incluso uno infiel, sin absolutamente nada? Mi esposo se aseguró de que nunca pudiera escapar. La confesión flotó en el aire, impactante en su honestidad. Beatriz se reveló que su jaula no solo era dorada, sino legalmente reforzada. Arthur la había acorralado, creyendo que su discreción y su poder la mantendrían en silencio para siempre. Una hermosa anfitriona para sus fiestas, una figura materna para sus futuros hijos, pero nunca una pareja igual. Estaba atrapada, no solo por la tristeza, sino por un contrato de hierro que la estrangulaba financieramente, haciendo la libertad una imposibilidad. Esta fotografía y esta carta, continuó Beatriz, apretando las pruebas con los dedos, no son una sorpresa para mí, Elena. Sentía la mentira en el aire desde hace años, pero sentir no es probar. Hizo una pausa y su mirada sobre Elena se intensificó, evaluándola. Esto no es la fuente de mi dolor. Esto es la llave de mi libertad, el arma que recé para que algún día cayera en mis manos. Pero lo que Beatriz propondría a continuación no sería solo sobre su propia liberación. Sería una alianza que cambiaría la vida de Elena para siempre, demostrando que, a veces, la justicia necesita un empujón desde el lugar más inesperado. Beatriz dio un paso adelante, reduciendo el espacio entre patrona y empleada, transformándolo en el espacio entre dos conspiradoras. Necesito más que esto, Elena. Necesito un testigo, alguien que pueda declarar en el tribunal que encontró estas pruebas. La propuesta fue lanzada. Si aceptas testificar contra Arthur, mis abogados, los mejores que el dinero puede comprar,
garantizarán tu ciudadanía estadounidense y te daré una suma que cambiará el futuro de tu familia para siempre. La empleada invisible de repente tenía el poder de derribar a un rey, y el precio era su valentía. Los meses siguientes fueron una transformación vertiginosa. Bajo la protección de Beatriz y su formidable equipo de abogados, Elena fue trasladada a un lugar seguro. La antigua empleada, que antes vivía con miedo de las sombras, ahora pasaba sus días preparándose para la batalla legal que se acercaba. Aprendió sobre testimonios, sobre qué esperar en un tribunal, pero más importante, aprendió a verse a sí misma no como un testigo frágil, sino como una pieza fundamental de la justicia. El miedo todavía la visitaba en las noches silenciosas, pero ahora venía acompañado de una determinación feroz, forjada en la improbable alianza con la mujer que alguna vez fue su indiferente patrona y que ahora era su aliada más poderosa. El día del divorcio llegó, gris y cargado de tensión. La entrada del tribunal era un circo de reporteros y fotógrafos, ávidos por un vistazo del escándalo de millones de dólares. Arthur Hamilton llegó como siempre lo hacía, con un aura de poder intocable, flanqueado por caros abogados que exudaban confianza. Avistó a Elena desde lejos, junto al equipo de Beatrice, y una sonrisa de desdén curvó sus labios. Para él, era impensable que aquella mujer, su sirvienta, pudiera representar alguna amenaza real. Su arrogancia lo cegaba ante la tormenta que ella estaba a punto de desatar, viéndola solo como una pieza patética en un juego que ya se consideraba ganador. Dentro de la sala del tribunal, el aire era frío y solemne, un vacío donde las emociones se contenían por la formalidad de la ley. Arthur y Beatriz se sentaron en mesas opuestas, él con una postura desafiante, ella con la calma de una reina de hielo a punto de ejecutar su jaque mate. Elena, sentada un poco detrás del equipo de Beatrice, sentía su corazón. El corazón de Elena latía al ritmo de una marcha fúnebre. El peso de las miradas en la sala era aplastante, pero era la mirada de Arthur, llena de un desprecio gélido, la que la golpeaba con más fuerza. Él la miraba como si fuera un insecto, una criatura insignificante que osó invadir su mundo. Llamamos al estrado a la testigo Elena Morales. La voz del oficial de justicia resonó en la sala, y su nombre, antes susurrado solo en los pasillos de servicio, ahora era el centro de atención. Caminar hasta el estrado pareció una eternidad. Cada paso era pesado, una lucha contra el impulso de huir. Se sentó, con las manos unidas en el regazo para ocultar el temblor. Al prestar juramento, su voz fue débil, pero audible. Evitó mirar a Arthur, fijando la mirada en el abogado de Beatriz, un hombre de cabellos canosos que le ofreció una sonrisa alentadora, un pequeño ancla en un mar de ansiedad. El interrogatorio comenzó de forma suave. El abogado de Beatriz la guió con preguntas calmadas, pidiéndole que describiera sus funciones en la mansión Hamilton. Le hizo hablar sobre su rutina, el cuidado que tenía con la casa, el silencio que predominaba. Con cada respuesta simple y honesta, pintaba un cuadro para el juez. Una observadora callada, una presencia constante y confiable, cuya vida estaba dedicada al trabajo y a la discreción. Establecía su credibilidad, no como conspiradora, sino como una mujer común, colocada en una posición extraordinaria, haciendo que su futura revelación fuera aún más impactante. Entonces llegó el momento. Señorita Morales, ¿puede contarnos sobre los eventos del 17 de agosto? Preguntó el abogado, su voz ahora más seria. Elena respiró profundo y comenzó a narrar. Habló sobre la limpieza de la oficina,
los libros que cayeron, el cajón que se abrió. Describió la caja de madera, las fotografías, las palabras en la carta que leyó. No había drama en su voz, solo el relato factual de su descubrimiento impactante. Su simplicidad era su mayor arma. Estaba en completo silencio, todos absortos por la historia de la empleada que tropezó con el secreto más oscuro de su patrón. La verdad, desnuda y cruda, llenaba el aire. Inmediatamente, el abogado de Arthur se levantó para el contrainterrogatorio, su postura agresiva contrastando con la calma de Elena. Rodeó el estrado como un depredador. Señorita Morales, espera que este tribunal crea que usted, una inmigrante ilegal, actuó por pura nobleza. Escupió las palabras. ¿No es cierto que vio una oportunidad para chantajear a sus patrones, para fabricar una historia a cambio de una tarjeta verde y una vida que nunca podría tener? Intentaba pintarla como una oportunista calculadora, una mentirosa desesperada. Fue en ese momento que algo dentro de Elena se solidificó. La mujer asustada desapareció, y en su lugar surgió la fuerza de generaciones de mujeres que soportaron la injusticia en silencio. Levantó la barbilla y por primera vez miró directamente al abogado y luego fijó la mirada en Arthur, cuyos ojos ardían de furia. «Puedo ser pobre, señor, pero no soy deshonesta», dijo, su voz resonando con una dignidad inesperada. «No sé nada sobre chantaje. Solo sé que vi a una mujer siendo traicionada y humillada todos los días. Mi miedo a Dios y a mi propia conciencia es mucho mayor que mi miedo a su cliente». Un murmullo recorrió la sala. La respuesta de Elena, cargada de una fuerza moral inquebrantable, desarmó por completo al abogado defensor. Su sinceridad era una luz que las tácticas oscuras de él no podían apagar. Luego, el abogado de Beatriz presentó las pruebas. La fotografía de Arthur en el yate y la carta de amor de su amante fueron proyectadas en una pantalla para que todo el tribunal, incluyendo al juez y a la prensa, pudiera verlas. El rostro arrogante de Arthur Hamilton se contrajo. La máscara de control comenzó a resquebrajarse, y la primera grieta de pánico genuino apareció en sus ojos. La humillación pública era un arma que nunca esperó que se usara en su contra. Arthur miraba la pantalla y luego a Elena en el estrado, la confusión y la rabia mezclándose en su rostro. No podía procesar cómo esa figura insignificante, esa parte del mobiliario, se había convertido en la arquitecta de su ruina. En su mente, ella no tenía agencia, ni voz, ni poder. La realidad de su situación comenzó a derrumbarse sobre él. No había sido derrotado por un rival en los negocios ni por un abogado más astuto. Había sido derrotado por su propia arrogancia, por su incapacidad para ver la humanidad y la integridad en quien consideraba inferior. El juez, un hombre experimentado que ya había visto de todo, observaba la escena con atención. La expresión en su rostro no dejaba dudas. La calma y dignidad de Elena, contrastando con la agresividad de la defensa y la evidencia aplastante, habían sellado el destino del caso. La balanza de la justicia, que tantas veces se inclina hacia el lado del poder y la riqueza, estaba ahora firmemente inclinada en dirección a la verdad, sacada a la luz por la más improbable de las heroínas. La integridad de Elena se había convertido en el pilar central del argumento de Beatrice. Sentada en su escritorio, Beatrice observaba todo con una serenidad sombría. No había ni un ápice de triunfo en su rostro, solo el agotamiento de una larga batalla llegando a su fin. Cuando Elena terminó su testimonio y sus miradas se cruzaron por un breve instante, Beatriz le dio un leve asentimiento casi
imperceptible. No era un gesto de patrona a empleada, sino de una mujer a otra, un reconocimiento silencioso de valentía, sacrificio y de una deuda que iba mucho más allá del dinero o la ciudadanía. En esa mirada se selló para siempre una alianza de hierro. La arrogancia de Arthur finalmente se quebró. Cuando su abogado se inclinó para susurrarle una estrategia, él no respondió. Solo miraba al vacío, el rostro pálido, la postura antes imponente ahora encorvada bajo el peso de la derrota. Y pública. Era un rey desnudo en su propia corte, despojado de su honor y de su poder por la testigo cuyo nombre nunca se había molestado en aprender. El choque de la caída no era solo por el dinero que perdería, sino por la destrucción de su autoimagen como hombre invencible. Al bajar del estrado con las piernas temblorosas, pero el espíritu más fuerte que nunca, Helena pasó junto a la mesa de Arthur. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. El desprecio en sus ojos había desaparecido, reemplazado por algo que se parecía a un asombro aturdido. Él la estaba mirando, realmente viéndola por primera vez, no como una sirvienta, sino como la fuerza inexorable que había desmantelado su imperio de mentiras. En ese momento se hizo justicia moral, mucho antes de que se pronunciara cualquier veredicto legal. El clímax había pasado. La verdad fue revelada de forma irrevocable. La dignidad de una mujer invisible demostró ser más poderosa que la fortuna de un hombre. Arrogante, el caso estaba ganado. Beatriz conquistaría su libertad y su fortuna, pero la mayor victoria pertenecía a Helena. En ese tribunal frío e impersonal, ella no solo expuso una mentira, encontró su propia voz, su poder y su invaluable valor. La humilde empleada que se escondía en las sombras se levantó y al hacerlo restauró el equilibrio de una forma que jamás imaginó posible. El veredicto del juez fue solo una formalidad para lo que todos en la sala ya sabían. Beatriz Hamilton recibió uno de los mayores acuerdos de divorcio en la historia del Estado, asegurando no solo su fortuna, sino su total e incuestionable libertad. Arthur Hamilton, por otro lado, salió del tribunal como un hombre despojado de todo lo que definía su existencia. La arrogancia se había ido, sustituida por un vacío aturdido. Ignorando las preguntas gritadas por los reporteros, caminó hacia su coche. No como un titán derrotado, sino como un hombre hueco, atormentado por la percepción tardía de que el imperio, que construyó sobre el poder y la intimidación, fue derribado por la simple e inquebrantable dignidad de una mujer a la que nunca se molestó en ver. Lejos del caos de los medios, Beatrice encontró a Helena en una sala silenciosa que sus abogados habían preparado. La mujer que Helena conoció, la figura melancólica y distante, había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una mujer renacida, cuya postura exudaba una calma poderosa. Beatriz no sonreía, pues la victoria tenía un sabor agridulce, pero sus ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillaban con claridad y gratitud. Se acercó a Helena, no con la distancia de una patrona, sino con la cercanía de una igual, de una cómplice que compartió la batalla más peligrosa y salió victoriosa a su lado. «Pueden llamar a esto divorcio, Helena», dijo Beatriz, con voz suave pero firme. «Pero lo que me diste fue mucho más que mi libertad. Me recordaste quién era, la fuerza que había olvidado tener». Sostuvo las manos de Helena, un gesto que habría sido impensable meses atrás. «Mis abogados ya iniciaron el proceso para tu ciudadanía. Será acelerado y el dinero que prometí ya está siendo transferido a una cuenta a tu nombre. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar a la mujer que arriesgó todo por la verdad».
La promesa no solo se cumplió, fue celebrada como un acto sagrado. Días después, en un pequeño apartamento que Beatriz le había conseguido, Elena recibió la confirmación oficial de que su trámite de ciudadanía estaba en curso y vio el saldo en su nueva cuenta bancaria, una cantidad que le hizo temblar las piernas. Pero no fue el dinero lo que la hizo llorar, fue el súbito alivio, el fin de un miedo que la había acompañado durante toda su vida adulta. El peso de la ilegalidad, la incertidumbre, la pobreza, simplemente se disolvió. Estaba segura, era libre. El sueño que había nutrido en los rincones más secretos de su alma, el sueño de una vida sin miedo para ella y su familia, se había convertido en su realidad palpable. Con las manos temblando de emoción, hizo la llamada más importante de su vida. Al otro lado de la línea, en México, la voz de su madre sonó, preocupada como siempre. «Estoy bien, mamá», dijo Elena, y las lágrimas finalmente llegaron, pero eran lágrimas de pura alegría. «Estoy más que bien, nuestra lucha ha terminado». El grito de felicidad de su madre y sus hermanos de fondo fue la más dulce de las recompensas. Ya no tenía que pintar un cuadro de falsa esperanza en sus cartas. Podía ofrecerles la verdad, una verdad de seguridad, de un futuro juntos, de un nuevo comienzo construido sobre su acto de valentía. Los meses se convirtieron en un año. El nombre de Arthur Hamilton se volvió una nota al pie en los periódicos económicos, un cuento preventivo sobre la caída de los arrogantes. Perdió el control de su empresa y su lugar en la alta sociedad, viviendo una vida recluida en una propiedad mucho más pequeña, un fantasma en su propia vida. No se trataba de venganza, sino del eco de sus propias acciones. En sus momentos más silenciosos se decía que estaba atormentado, no por la fortuna que perdió, sino por el rostro de la empleada invisible que resultó ser la persona más fuerte que había conocido. La transformación de Elena, sin embargo, fue la más profunda. Con su familia ahora a su lado en Estados Unidos, descubrió que su verdadera riqueza no estaba en el banco, estaba en la voz que había encontrado. La timidez dio paso a una confianza serena. Ya no era invisible, porque se negaba a serlo. Usando parte de sus recursos, abrió una pequeña fundación para ofrecer apoyo legal y educativo a otras mujeres inmigrantes, asegurando que otras Elenas tuvieran la oportunidad de luchar por su dignidad, armadas no con secretos, sino con conocimiento y comunidad. Así, la historia de Elena y Beatriz se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos del poder y en los corazones de los humildes. Una prueba de que la verdadera fuerza no reside en la opulencia ni en la autoridad, sino en la integridad inquebrantable del alma humana. Demostró que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él, y que la justicia, por más dormida que parezca, puede ser despertada por la negativa de una sola persona a conformarse con la mentira, demostrando que el valor de un individuo nunca se define por su posición social, sino por la fuerza de su carácter. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo recordar que incluso el acto más pequeño de valentía puede iniciar una avalancha de cambios, compártela con alguien que necesite volver a creer en el poder de la verdad. Que el viaje de Elena sirva como un faro, iluminando el hecho de que la dignidad no tiene precio y que la justicia puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y nunca olvides el inmenso poder que reside en tu propia voz, esperando solo el momento adecuado para levantarse y hablar.